Bienvenidos. En el canal Congreso tenemos el propósito de informar a la ciudadanía cuáles son los caminos que deben transitar las leyes de la República una vez han sido aprobadas por el Congreso para que se hagan realidad en la vida práctica de los colombianos. ¿Qué pasa con esas normas del dicho al hecho? Nuestro tema de hoy es la ley de cuotas, una ley que promueve la inclusión de la mujer en escenarios políticos. Con la ley de cuotas se reglamentó la participación de la mujer en los niveles de decisión de las diferentes ramas del poder público, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, regional, provincial, distrital y municipal. Bueno, hay que hacer una diferencia entre la ley de cuotas en establecer un 30% de participación de las mujeres en cargos de responsabilidad del Estado, que corresponde a la ley 581 del año 2000, y la ley de cuotas para una participación más efectiva de las mujeres en la vida política del país, que es la 1437 del año 2011. ¿Por qué establezco la diferencia? Porque la una se aprueba en ese entonces para que las entidades de orden estatal puedan dar una mayor participación de responsabilidades en altos cargos del Estado. Leyes como esta están basadas en los principios de la discriminación positiva adoptados en la Cuarta Conferencia Mundial para las Mujeres de 1995, según los cuales los estados deben tomar medidas temporales que estén encaminadas a apresurar la igualdad entre géneros. Han sido importantes siempre porque a través de esas medidas de generar acciones positivas en favor de las mujeres se ha permitido que se dé obligatoriamente la posibilidad de que las mujeres podamos acceder a diferentes espacios tanto de la administración como de la vida política del país. Ya está comprobado que en muchos países del mundo este tipo de acciones han permitido que las mujeres alcancen una mayor participación y una mayor presencia en ese tipo de escenarios, especialmente el político donde están restringidos. Entre otras cosas, la ley establece una cuota mínima del 30% de participación femenina en altos cargos del Estado para los puestos que sean de libre nombramiento y remoción. Nos acompaña en nuestro programa de hoy Luisa Salazar de la Misión de Observación Electoral. Luisa, muy buenas tardes, gracias por atender a nuestra invitación. No, Andrea, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Para la MOE es indispensable hacer parte de estos espacios. Bueno, pues antes que nada quisiera que usted se presentara, que presentara la Misión de Observación Electoral a la que está representando, para que todos nuestros televidentes sepan qué hace esta importante ONG. Bueno, yo soy Luisa Salazar, yo soy una de las investigadoras del Observatorio de Justicia Electoral de la MOE. La MOE básicamente es una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que buscan que se garantice en Colombia el derecho que tiene todo ciudadano de participar, ejercer y hacer parte del control político en Colombia. Bien, pues la pregunta de rigor, en resumidas cuentas, ¿qué representa la llamada ley de cuotas? Bueno, la ley de cuotas en Colombia, que se estableció a partir del 2011 con la ley 1475, y pues esto venía incluso de una reforma constitucional que buscó que hayan mayores espacios de participación y que en la política, por ejemplo, la equidad de género sea un principio rector. Nos dice básicamente que para las elecciones de cargos plurinominales, es decir, para Congreso, para consejos, para asambleas, para juntas administradoras locales, las listas deben estar conformadas como mínimo por un 30% de mujeres o, digamos, de uno de los dos géneros. Aplica también para los hombres. Sin embargo, esta exigencia es para cuando esas listas elijan 5 curules o más. Entonces, por ejemplo, para el caso del Congreso, las listas a Senado, hay 19 departamentos, circunscripciones regionales, que no eligen más de 5. Entonces, ahí, digamos, no es obligatorio este mínimo del 30% de uno de los géneros. Luisa, ¿y por qué son importantes este tipo de medidas que se llaman de discriminación positiva?
¿Por qué es tan importante para que cierto grupo de personas pues tenga mucha más inclusión, en este caso las mujeres? Estas medidas están pensadas bajo la idea de acciones afirmativas que se hacen a la luz del artículo 13 de la Constitución Política, que busca que la igualdad en Colombia sea real. Y reconoce que hay algunos grupos que históricamente han sufrido algún tipo de discriminación. ¿Qué pasa entonces con las mujeres en política? Sucede que, digamos, solo para que lo tengamos en cuenta, es que las mujeres hace tan solo 63 años pudieron votar, en comparación con los hombres, quienes tuvieron ese derecho incluso 100 años más. Entonces, la verdad es que las mujeres claramente fueron discriminadas en el escenario político, de manera especial en relación con el derecho al voto. Entonces eso invita a que el Estado colombiano tome acciones como estas y las incluya a través de una ley de cuotas, y digamos, estas siendo una de las medidas que se pueden tomar. Pero básicamente esa, digamos, es la necesidad de que existan este tipo de medidas. Hacemos una pausa y regresamos en Del Dicho al Hecho. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. Creación de instituciones. Con ocasión de los acuerdos y para su implementación, cumplimiento y verificación se crearon instituciones especiales, por ahora de carácter transitorio. Estas son la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz. Es una serie de salas de justicia, entre las que se incluyen una sala de amnistía e indulto y un tribunal para la paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. La CBCR, o la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es un órgano temporal de carácter extrajudicial que ha sido implementado para conocer la verdad. La VPD, o la Unidad para la Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, que se encargará de identificar a las personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida e identificará personas dadas por desaparecidas fallecidas y entregará los restos dignamente. El PENIS, o Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, será la autoridad competente en cabeza de la Presidencia de la República para desarrollar este programa y trabajará de la mano de las autoridades departamentales y municipales. El Fondo de Tierras para la Reforma Rural Integral. La CSBR, Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Final de la Paz y de Resolución de Diferencias. El CNR, o Consejo Nacional de Reincorporación, que se encargará de vigilar que el proceso de regreso a la vida civil de los guerrilleros sea exitoso. El CNR, Centro Nacional de Registro, que realizará el censo de los bienes de las FARC-EP, definirá su forma de aplicación y la custodia de estos bienes, así como el buen uso de la información. La CSIBI, Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final, hará un control sobre el cumplimiento del Acuerdo Final dentro de las fechas establecidas. La Comisión Nacional de Garantías, o CNG, creada para garantizar la protección de los desmovilizados que dejen las armas y también quienes implementarán los acuerdos de paz y a los defensores de derechos humanos. La Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales y sus redes de apoyo se mantendrá en funcionamiento durante el tiempo necesario para concluir su mandato. El CIMM-IB, o Componente Internacional del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, se va a encargar de recibir todas las armas de las FARC-EP. Acuerdo para la paz, en el camino hacia la reconciliación. En Del Dicho al Hecho estamos hablando hoy sobre la llamada Ley de Cuotas, una ley con la que se reglamenta en Colombia la participación de mujeres en cargos decisorios del Estado, así como en otras instancias tanto públicas como privadas. Nos acompaña Luisa Salazar, ella es la representante de la Misión de Observación Electoral. Luisa, ¿qué tanto se cumple en realidad la famosa Ley de Cuotas en Colombia? Bueno, desde la MOE nosotros reconocemos que la ley de cuotas se ha favorecido de manera considerable la participación en política de las mujeres,
porque desde el 2011 que se empezó a implementar en las elecciones de autoridades locales hasta el día de hoy, que digamos el año pasado en 2015 tuvimos nuevamente una elección donde se tenía que aplicar la ley de cuotas, pues tanto las candidaturas de las mujeres como las mujeres que han llegado al poder se ha aumentado de manera considerable. Por ejemplo, si en 1991 tan solo el 8% de las mujeres hacía parte del Congreso, al día de hoy tenemos un 21% de mujeres, digamos, tras las elecciones de 2014. Entonces, sí vemos que la ley de cuotas se ha aplicado, incluso las autoridades electorales como el Consejo Nacional Electoral, en elecciones de 2011, en elecciones de 2014 y de 2015, devolvieron y han hecho en gran medida que la ley de cuotas sea efectiva porque le devolvían a los partidos esas listas donde no se cumplía la ley de cuotas. Entonces, digamos, sí se ha cumplido en mayor medida. Pero, digamos, una cosa que desde la MOE sí queremos dejar muy en claro, tanto para los partidos, sobre todo de manera especial para los partidos, es evitar que el Consejo Nacional Electoral tenga que hacer este tipo de revocatorias. Por ejemplo, nosotros encontrábamos que para las elecciones de autoridades locales del año pasado, sí algunas listas pasaron sin el cumplimiento de la ley de cuotas. De manera específica, por ejemplo, para consejos, 60 listas, tras, digamos, nuestra revisión de los candidatos efectivamente inscritos, pues no cumplieron con la ley de cuotas, lo cual, digamos, sí fue preocupante, y para la MOE esperamos que en estas elecciones que se vienen a Congreso esto no se repita. Digamos, una de las respuestas que nos daban por parte del Consejo Nacional Electoral es que la ley se había cumplido en casos de consultas internas de partidos, y, digamos, entendemos desde la MOE que esa puede ser una respuesta válida, pero claramente si lo que esperamos con la ley de cuotas es que las mujeres tengan la posibilidad de ser candidatas, pues realmente quisiéramos que el cumplimiento sea de un 100% y que como partidos, actores políticos y organizaciones de la sociedad civil velemos porque esto sea así. ¿Se podría decir, por ejemplo, que hay mayor participación de mujeres en el nivel regional o en el nivel central? Bueno, en la actualidad, digamos, hablando de las recientes elecciones y de las personas que en este momento están en los diferentes cargos de elección popular, encontramos que a nivel nacional sí hay una mayor participación. Como bien les decía, hay un promedio del 20% de mujeres en el Congreso. Mientras que para las elecciones de autoridades locales contamos con un 15% aproximadamente entre mujeres que pueden estar en alcaldías, concejalas, ediles o diputadas, y pues ahí, digamos, un poco la participación sí es menor. Por ejemplo, una cosa que desde la MOE nos parecía muy preocupante es que en comparación con las elecciones de 2011, en las elecciones de 2015 ninguna mujer ocupó un cargo en una alcaldía de una ciudad capital. Y, digamos, eso sí nos llama mucho la atención porque en 2011 algunas mujeres se habían sido electas en las alcaldías de capitales, que claramente en términos de ejercicio de poder pues son relevantes en el país. ¿Y en la misión de observación electoral ustedes tienen esa información discriminada por regiones, por ejemplo? Sí, claro que sí. De hecho, en la misión de observación electoral tenemos un observatorio de mujer, política y poder que está buscando hacer todo el seguimiento, y que, digamos, si ustedes posteriormente entran a nuestras páginas como datoselectorales.org, allí van a poder encontrar toda la información correspondiente a cuántas mujeres están en los diferentes departamentos y municipios del país. Bueno, pues quisimos indagar qué tanta aceptación tienen este tipo de leyes, este tipo de normas en el Congreso de la República. Veamos qué nos dijeron las parlamentarias. Tuve la oportunidad de ser elegida en el año 98 representante de la Cámara y participé en la aprobación de esta ley desde la Comisión Primera de esta importante corporación. Inicialmente se pensaba que la ley no pasaría porque todavía existe un criterio, y en ese entonces un criterio machista mucho más profundo. A las mujeres de este Congreso nos ha tocado de verdad es hacer un esfuerzo enorme para constituirnos en bancada, para unir nuestros esfuerzos, para lograr también presentar una serie de proyectos de ley que le han servido a la mujer colombiana, le seguirán sirviendo, y por supuesto yo creo que allí se ha reflejado muchísimo el papel que las mujeres hemos logrado hacer en el Congreso Nacional, independientemente de la posición política que cada una de nosotras tengamos.
La ley de cuotas, ¿qué ha pasado con esta norma? ¿Ha cumplido su objetivo? Quédense con nosotros para conocer las respuestas. Hacemos una pausa y regresamos en Del Dicho al Hecho. Actualidad legislativa, Senado de la República. Equilibrio de poderes, fortalecimiento de la oposición. La reforma al equilibrio de poderes tiene como objetivo fortalecer el régimen y garantías de la oposición en Colombia, donde se establece un sistema para que los perdedores en las elecciones tengan una verdadera representación política en todas las regiones del país. Actualidad legislativa, Senado de la República. Del dicho al hecho hay siempre un camino que recorrer. ¿Cuál es el que ha tenido que transitar la llamada ley de cuotas? ¿Ha logrado una implementación eficiente? Luisa, para hablar de ese trecho, ¿cómo está Colombia hoy en día en comparación con otros países en materia de participación de mujeres en política? Bueno, Colombia sí se presenta un poco relegado en comparación con sus vecinos de la región e incluso a nivel mundial. Entonces, si tenemos en cuenta que en el mundo alrededor de 127 países tienen leyes de cuotas para incentivar la participación en política de las mujeres, un reto muy importante que tenemos como un país es poder hacerlo de una manera universal y paritaria. ¿A qué se refiere eso? Entonces, por una parte, es muy cuestionable que para las elecciones a Congreso 19 circunscripciones regionales no tengan la obligación de cumplir con una ley de cuotas y por ende en esos escenarios pues las mujeres no tengan la misma participación que en las otras circunscripciones, o incluso que no tengamos algún tipo de medida que haga que la ley de cuotas nos genere una especie de 50-50 en un país donde, como bien les comentábamos, en términos de representación las mujeres son el 50 o más en la población colombiana. Entonces, este vacío, digamos, de paridad y de universalidad que encontramos con las leyes de cuotas en Colombia, sí es, digamos, en relación con los otros países de América Latina, pues, digamos que los avances no han sido tan grandes. Por ejemplo, Colombia fue de los últimos países en adoptar una ley de cuotas, mientras países como Argentina en el 1991 ya lo habían hecho, nosotros nos tomamos hasta el 2011. Y, digamos, este reto de la paridad, nuevamente, países como Argentina, lo han hecho para cargos regionales, o como Bolivia lo han hecho en circunscripciones nacionales, como Ecuador, como Honduras, como Costa Rica, como Panamá. Entonces, realmente nuestros vecinos sí se han tomado el trabajo de generar medidas una ley de cuotas un poco más fuerte y contundente para que incrementemos, no solo, digamos, tenemos actualmente un 21% de mujeres en cargos nacionales, pero sí consideramos que queremos más y que, digamos, no solo a través de esta ley de cuotas podemos lograrlo, sino con otro tipo de medidas como incrementar la financiación de las mujeres en política, incrementar los espacios de las mujeres candidatas en medios de comunicación, permitir que existan, por ejemplo, mayor veeduría frente a temas de violencia de género en política, y es ahí donde sentimos que Colombia aún tiene un reto enorme y mucho por hacer para que en efecto las mujeres hagan parte de la política colombiana como se espera. ¿Y cuáles serían esos obstáculos o esos retos que enfrenta la ley para que su implementación sea óptima? Claro. Bueno, el tema de obstáculos que enfrentan las mujeres en política está relacionado con un tema también de cultura política, que desde la MOE, y por ejemplo es muy interesante que existan este tipo de espacios donde se visibilice el problema, donde los actores políticos, la ciudadanía, sean muy conscientes de que si queremos más mujeres en política, el trabajo también está desde nuestra cultura y que pensemos que las mujeres han estado, digamos, relegadas o pensadas para algunos espacios específicos en Colombia, pero difícilmente las hemos visto como la próxima presidenta colombiana o la próxima alcaldesa de Bogotá. Es decir, ese es un tema que también parte porque los ciudadanos colombianos entendamos que las mujeres realmente están hechas y pueden ocupar estos cargos.
Y bueno, esto muy de la mano por también generar conciencia sobre la violencia que pueden tener las mujeres en virtud de su participación en política, porque no es un tema sencillo, es decir, la política ha sido especialmente de hombres, las dinámicas se dan entre hombres, si lo que hacemos para generar redes políticas o tener, digamos, encuentros políticos es salir a tomar whisky, y son cosas que, por ejemplo, las mujeres no necesariamente quieren hacer o no pueden hacer, digamos que como que todos esos posibles obstáculos que tienen que ver ya con el día a día, no solo con la ley, porque en Colombia hacemos a veces muy bien las leyes, pero en la práctica puede que no funcionen de la misma manera en la que se esperen, pues sean visibilizadas. Y si una mujer, por ejemplo, tiene un escenario de violencia psicológica, por ejemplo, en una sesión de consejo, y cabe destacar que, por ejemplo, organizaciones como NIMP, el 25 de noviembre del año pasado nos dieron un informe muy claro de cuáles eran los obstáculos de violencia de género que tenían las mujeres, pues todo eso los actores sean muy conscientes y también desde el Estado se genere un tema de prevención y de sanción frente a ese posible escenario de violencia, y que desincentive que las mujeres quieran candidatizarse y en efecto quedar electas en un cargo de elección popular. Muy bien, pues les preguntamos a las senadoras cómo ven la implementación de esta ley. Escuchen lo que nos dijeron. Ha servido en algunos casos, de pronto algunos gobernantes sí la tienen en cuenta y la han hecho cumplir, que manejan más del 30%, incluso hasta el 50% de mujeres en su gabinete, también en las listas a consejo y asamblea se ha cumplido. Pero a veces me preocupa es que las mujeres son las que a veces no quieren participar en el tema político. Por eso nosotros también estamos motivándolas a que incursionen en la política y también decirles que se animen, que se preparen, porque de allí es donde nosotros podemos hacer muchas cosas por el bien de nuestro género. Yo pienso que ese límite no es bueno para las mujeres, por el contrario, nos limita a ese término, no, yo pienso que nosotros tenemos que tener libertad en todas las instituciones, en todos los estamentos. Yo pienso que antes ahí nos limitamos demasiado y que por el contrario nos estamos ajustando, casi que ni nos ajustamos. Yo pienso que si antes hay más libertad y que si nos ponemos en igual de condiciones, que eso es lo que hemos querido siempre, nosotros no pretendemos ser mejores ni estar por encima de nadie, sino que se llegue realmente a que tengamos unos derechos igualitarios y que realmente esta ley, yo nunca he estado de acuerdo, yo pienso que tenemos que tener la libertad y pasar de ese 30%, ojalá en el momento que nosotras nos podamos representar, no solamente en el Congreso de la República, sino también en las alcaldías. Mire, son una diferencia muy, muy alta. Entonces en las alcaldías, en las asambleas, en los consejos municipales, sí necesitamos y sí se ve realmente una disminución muy grande. Pues los resultados que se ha visto han sido muchas listas de las elecciones pasadas, de 106 listas, más o menos 106 listas tuvieron no conformadas por esa cuota de mujeres. Pues entendemos que la registraduría, esas listas, muchos de ellos después de haber sido elegidos, les fueron declarados que no cumplieron y que como tal no podían posesionarse. Lo importante que se dé estos cumplimientos, ¿sí? Lo importante también que los partidos también se apropien de que se le dé participación, la capacitación, la formación, la concientización y sensibilización de lo importante que es la participación de las mujeres, y eso lo estamos haciendo desde nuestra bancada, yendo a las regiones, preparando a las mujeres en los temas públicos, la presencia de las mujeres en el Congreso, todas las transformaciones desde la sociedad, y igualmente queremos de que ya no sea un papel de relleno, sino un papel protagónico de la mujer dentro del proceso electoral. Volvemos con usted, Luisa, para que nos dé un mensaje final sobre inclusión y participación en política del género femenino. Bueno, esto para los niños y niñas de Colombia, creo que las generaciones nuevas cada vez ven a las mujeres en un escenario de poder y básicamente esto nos hace pensar que el día de mañana sí vamos a tener, incluso que
eliminar una cosa como la ley de cuotas, porque esta medida afirmativa claramente es temporal y busca que en el momento en el que culturalmente y socialmente podamos entender que las mujeres hacen parte de estos escenarios de poder, pues no será necesario que tengamos una ley de cuotas en Colombia y un poco la política funcione en términos de igualdad, pero digamos que las mujeres sientan que participar y candidatizarse pues es un derecho que tienen, pero que aparte hay condiciones reales en el país para que ellas lleguen al poder. Llegamos así al final de nuestro programa. A ustedes gracias por su sintonía y les recordamos que estamos al aire cada semana para contarles en qué van las leyes que aprueba el Congreso de la República para que se hagan realidad en la vida práctica de los colombianos. Aquí en Del Dicho al Hecho.